Ok, recording in progress. Grabación en progreso. Vamos a comenzar la clase. Bueno, como dijimos, vamos a comenzar la clase de hoy día que es tipos y símbolos. Vamos a ver los tipos y los símbolos en la Biblia. Y también tenemos que entender que, dado que entre tipos y símbolos también hay diferencias notables, vamos hoy día a estudiarlos por separado. Vamos a estudiar la tipología y la simbología bíblica. Ahora, ¿por qué es importante estudiar estas cosas? Hablando de tipología o de simbología, porque los tipos y los símbolos del Antiguo Testamento son un lenguaje que Dios usó, ¿cierto?, para esconder la verdad. Recuerden que eh, la Biblia habla el lenguaje también figurado y el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. O sea, que el Antiguo Testamento nos estaba mostrando una silueta, por eso es que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que están escondidas, hablando de los tipos y de los símbolos. Perdón, les voy a admitir a los que están acá. Sorry, ahí está. Yo tenía acá, habían unos que estaban ahí en la sala de espera, perdón, vamos a parar un poquito. Bendiciones a los que se están conectando. Teníamos ahí unos que estaban en la sala de espera y uno lo había visto. Ahora sí. Bueno, seguimos. Entonces, hablamos hoy día la clase es tipología y simbología, tipos y símbolos. Dijimos que los tipos y los símbolos eran una manera de que Dios se comunicaba, una forma de comunicarse. Entonces, a través de esta tipología, ¿cierto? A través de esta simbología y tipología era la forma o el lenguaje que Dios usó en el Antiguo Testamento. Y debemos conocer los tipos y los símbolos porque debemos entender cuando Dios está hablando de un tipo y está hablando de un símbolo en la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de ese tipo y ese símbolo Dios nos está entregando un mensaje, como dije, oculto, escondido, que está eh, dentro de ese tipo, de ese símbolo hay un personaje escondido que nos está mostrando. ¿Está escuchando bien, cierto? Porque no veo que el micrófono mío se moviera aquí. ¿Sí? Sí, se escucha bien, pastor. Ok, mi hermana Yeta. Vamos a estudiar entonces, vamos a comenzar por la primera que es tipología, ¿ya? Vamos a ver qué es la tipología en la Biblia y cómo estos tipos nos van a enseñar algo a través de la escritura. En la palabra griega para tipo es la palabra griega tipos, pero con Y, empieza tipos con Y, del que se deriva la palabra tipo, aparece 14 veces en el Nuevo Testamento con diversas acepciones, la más importante de las cuales son dos, ¿ya? Modelo, número uno, modelo, y número dos, productos que se obtiene según el modelo. O sea, esto significa la palabra tipo. Modelo, la primera es modelo, la segunda es producto que se obtiene según el modelo. Y esto se usa especialmente en el sentido de patrón o ejemplo para la conducta moral del cristiano. Encontramos en Filipenses 3:17, Filipenses 3:17, Primera de Tesalonicenses 1:7 y Segunda de Tesalonicenses 3:9, entre otros. Estos versículos encontramos acerca de un tipo, pero también hay textos en los que el tipo se usa con el significado que estamos considerando. Por ejemplo, Pablo escribe respecto a Adán, que es figura, tipo del que había de venir. O sea, Pablo, el escritor, ¿cierto? El apóstol, escribe, ¿cierto? De Adán. Y que dice que es tipo del que había de venir. Es un tipo de Cristo. Romanos 5:14.
Entonces, Adán era un tipo o figura del que había de venir, o sea, de Cristo. Y de las experiencias de Israel en el desierto, dice que se dieron como ejemplo, la misma palabra griega tipo, o tipoi también podría ser, que viene de tipo también. Dice que en el desierto dice que sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces la palabra ejemplo acá también es tipo. ¿Qué pasó? Ah, le falta admitir, no, que estaba ahí, pero no la veía. Estoy haciendo la cosa. Entonces, puede definirse la tipología como el establecimiento de conexiones históricas. Puede definirse la tipología como el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos. Puede definirse la tipología como el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas. O sea, tipos del Antiguo Testamento y hechos, personas u objetos semejantes del Nuevo, que serían antitipos. Pero esas conexiones no se efectúan arbitrariamente, o sea, no es algo al azar, no son como en la interpretación alegórica, producto de la fantasía, corresponden al desarrollo de la revelación progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando encontramos un tipo en la Biblia, no es algo, una fantasía, una idea personal, sino que corresponde al desarrollo de la revelación progresiva. O sea, la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué significa esto? Que cuando la revelación Dios la comienza a transmitir a través de la escritura, es progresiva, significa que va aumentando a medida que Dios va hablando a través de su palabra. ¿Ya? Por eso dice que corresponde al desarrollo de la revelación progresiva y tiene su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento de todo lo que entrañarán y prefigurarán las realidades que se manifestarían en la época nuevo testamentaria. O sea, debemos entender que los elementos del Antiguo Testamento, de todo lo que entrañan y prefiguran las realidades que se manifestarían en la época nuevo testamentaria. O sea, cuando hablamos de un tipo, estamos hablando de que un tipo aparece en el Antiguo Testamento, pero dándonos una figura de las realidades que se iban a manifestar en el Nuevo Testamento. O sea que un tipo está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y otro en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento vemos la realidad. El tipo es una figura, pero en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos la realidad. Eso es. Entonces, los tipos se iban a manifestar como realidades en el Nuevo Testamento. La tipología tiene un lugar en la hermenéutica, contrariamente a la posición de algunos críticos que ven en ella un método de interpretación tan forzado e inaceptable como el alegórico. La tipología tiene una base lógica a la unidad esencial entre la teología del Antiguo Testamento y la del Nuevo. Ambas, como sugería un teólogo, Feyerbein, son comparables a dos ríos paralelos unidos entre sí por canales. Esos canales son los tipos. La similitud básica, hay que bajar el volumen. La similitud básica entre el Antiguo y Nuevo Testamento y el uso que el segundo se hace del primero explican la validez de la tipología. Ya lo vamos a explicar todo esto. Para tener una idea correcta de esta parte de la hermenéutica y para hacer... Elizabeth, tiene que poner el mute. No.
Ay, Ya, sorry. Seguimos. Para tener una idea correcta de esta parte de la hermenéutica y para hacer uso adecuado de la misma, es fundamental tener en cuenta sus características esenciales. Escuchen esto. Tanto el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden. Si falta el carácter de realidad objetiva en el antitipo, ya no tenemos un caso de relación auténtica de tipológica. Nos hallamos ante una mera ilustración, ante la alegorización de un personaje del Antiguo Testamento. O sea, que el tipo como el antitipo son realidad histórica. O sea, para que haya un tipo, tiene que haber un antitipo en el Nuevo Testamento. Ya vamos a explicar lo que es el antitipo. ¿Ya? No podemos, por ejemplo, considerar la victoria de David sobre Goliat un acontecimiento como tipo del valor cristiano, una cualidad moral. En cambio, entre la colocación de la serpiente de metal en lo alto de un palo en el desierto y la crucifixión de Jesús, sí existe una clara relación típica. O sea, recuerde que la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque en el desierto, recuerden que Moisés levanta la serpiente y todo el que era mordido por una serpiente ardiente, el que miraba la serpiente de bronce, era sanado. ¿Sí? Porque el que no miraba la serpiente de bronce moría, porque la serpiente ardiente los mordían. Era una plaga que Dios envió. Entonces, lo que estamos diciendo que entre, entre la colocación de la serpiente de metal en lo alto de un palo, en el desierto, y la crucifixión de Jesús, existe una clara relación de tipo. O sea, esa serpiente de bronce es un tipo de Cristo. ¿Ya? La serpiente de bronce es un tipo de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que el antitipo de la serpiente de bronce vendría siendo Cristo, porque la serpiente es el tipo y Jesús el antitipo. Ya vamos a ver, como dije, lo que es el antitipo. Ya lo vamos a ver y le voy a explicar lo que es el antitipo. Por eso, entre el tipo y el antitipo debe haber algún punto importante de analogía, aunque en la comparación de ambos parezcan también notables disimilitudes. Jonás es tipo de Cristo, pero la relación tipológica entre uno y otro se establece únicamente entre la permanencia del profeta en el vientre del pez de 3 días. O sea, si Jonás es un tipo de Cristo, pero solamente cuando estuvo los 3 días en el vientre del pez y las 3 noches, seguida de su liberación, y la sepultura de Jesús, seguida de su resurrección. O sea, ¿cuál es la tipología entre Jonás y Jesús? Es simplemente los días que estuvo en el pez, los 3 días y 3 noches, y la liberación que simboliza, obviamente, que tipifica la resurrección. La muerte de Jesús, los 3 días de Jonás en el pez, 3 días y 3 noches, y la resurrección, que es la liberación de Jonás en Nínive. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como dijimos, seguida de su liberación, la sepultura de Jesús, seguida de su resurrección. El tipo es perfectamente válido a pesar de que, entre tantos otros aspectos, el rebelde, racista y irascible Jonás nada tuviera en común con aquel que fue manso, humilde de corazón y amigo de pecadores. O sea, aunque Jonás en su carácter no tenía ninguna parecido con Cristo, sí, Jonás viene siendo un tipo de Cristo, pero solamente en la relación de 3 días en el pez, 3 noches en el pez, y cuando fue liberado en Nínive. Eso vendría siendo la tipología. El tipo siempre tiene un carácter predictivo y descriptivo. Predictivo, o sea, profético, y descriptivo, que está explicando, ¿cierto?, al antitipo, o está dando a conocer en algún aspecto al antitipo. Entonces, el tipo tiene un carácter predictivo y descriptivo, o sea, un carácter profético, o sea, que está profetizando lo que va a ocurrir con esa persona, con el tipo, con el antitipo,
y descriptivo que va a describir algún aspecto al antitipo. ¿Ya? Por eso es sombra de lo que ha de venir. Colosenses 2:17, Hebreos 10:1. Pero la sombra no es tan difusa que carezca por completo de perfiles. O sea, el Antiguo Testamento es sombra, pero eso no significa que carece de perfiles. Es una sombra o una silueta que se puede ver, simplemente que la sombra, que el Antiguo Testamento, no está tan detallado. Si hablamos del tipo, no está tan detallado el tipo, o sea, no detalla tan claramente al antitipo, el tipo. Pese a su naturaleza rudimentaria e imperfecta, describe figuradamente los rasgos del antitipo que le corresponden. Ello puede apreciarse bien en los numerosos ejemplos que encontramos en la carta de los Hebreos, tanto en lo relativo a la persona como en lo concerniente a cosas o acciones típicas. Limitándonos a los sacrificios mosaicos, observamos que estos no solo preanunciaban el sacrificio de Cristo, sino que señalan algunas de sus cualidades esenciales, su carácter purificador. Hebreos 9, del 13 al 14. Su eficacia para la remisión de pecados y consiguiente disfrute de la herencia divina. Su valor acreditativo para una obra de mediación. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que los sacrificios que hacían, ¿cierto? El pueblo de Israel, los sacerdotes, la muerte de los corderos, la muerte de los animales, ¿cierto? Lo único que estaban diciendo es mostrarnos o preanunciarnos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? Y señalan algunas de sus cualidades esenciales. Por ejemplo, que Jesús iba a purificarnos de los pecados, que iba a redimirnos de nuestros pecados, que íbamos a recibir una herencia divina y su poder de mediación. Recuerde que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, todo eso nos estaba diciendo, nos estaba mostrando los sacrificios hebreicos. O sea, lo que queremos, lo que tenemos que entender que la Biblia nunca tiene nada al azar, que Dios tampoco nunca ha dejado nada al azar, que todo Dios lo tiene bajo control. Los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y la obra de Cristo o de su aplicación en la experiencia cristiana. Esto debiera prevenirnos contra la búsqueda incontrolada de detalles del Antiguo Testamento, con el propósito de convertirlos en tipos correspondientes a antitipos insignificantes. Hace notar el teólogo B. Ram en la tipología, debiéramos limitar nuestros esfuerzos a las grandes doctrinas o a las verdades centrales, a las lecciones espirituales claves y a los grandes principios morales. Una tipología demasiado fascinada por las municias, no se ajusta al espíritu de la tipología del Nuevo Testamento. O sea, tampoco hay que hablar y empezar a buscar tipos como locos. O sea, es como dijéramos que todo lo del Antiguo Testamento es un tipo, y no es así. Debemos realmente ver que para que haya un tipo, tiene que haber un antitipo. Y eso es importante entenderlo. En todo, en todo tipo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Si un objeto en conjunto es un tipo, no debe deducirse que cada una de las partes tiene también su propia entidad típica. Uno de los ejemplos más claros es el tabernáculo israelita. Globalmente, al igual que algunos de los objetos en los contenidos evidentemente típicos, pero ver en cada uno de los materiales, en cada una de las medidas y en cada uno de los colores el tipo de alguna realidad superior sería traspasar los límites de una tipología sensata. Estamos viendo que no todo es tipo, ¿ya? No podemos decir que el Antiguo Testamento todo es tipo, porque si no hay antitipo, no hay tipo, ¿ya? El tipo es determinado por Dios mismo, no por la fantasía humana.
El tipo responde al programa de la revelación establecida por Dios desde el principio, con visión global de la historia de la salvación. O sea, Dios determinó un tipo, ¿ya? Y responde a un programa, como dije anteriormente, progresivo de la revelación. La revelación es progresiva, no se olvide de eso. Empezaba con poco y termina con mucho. Recuerde que la primera promesa mesiánica es Génesis 3:15, que Dios iba a levantar, ¿cierto? A alguien que le iba a herir la cabeza a Satanás, que le iba a pisar la cabeza. Pondré enemistad entre ti y tu simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa era la primera promesa mesiánica de Génesis 3:15. Entonces ahí comenzamos una revelación, pero también encontramos la revelación en el huerto del Edén. Dos árboles, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Entonces, ¿dónde está Cristo ahí? En el árbol de la vida. Un tipo, árbol de la vida. Antitipo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ahí vemos un tipo y un antitipo. ¿En qué se parece el árbol de la vida? En que Jesús es vida y vida en abundancia. Dijo, yo le puedo dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que estamos viendo. Porque Dios determinó un tipo y responde al programa de la revelación establecida por Dios desde el principio, con una visión global, no local, de la historia de la salvación. Porque recuerde que la Biblia está basada en la salvación del ser humano. La Biblia comienza con el hombre, la creación, siguiente la caída del hombre, y de ahí en adelante el trabajo de Dios por restaurar su conexión con el hombre. De ahí en adelante el trabajo de Dios por salvar al hombre de la caída. No sé si me estoy dando a entender. El tabernáculo israelita resulta riquísimo desde el punto de vista tipológico, porque en él todo estaba diseñado según el plan divino. Éxodo 25:9 y Hebreos 8:5. En el Nuevo Testamento tenemos suficientes claves para precisar lo que el antiguo debe ser considerado tipo sin ningún género de dudas. Por ejemplo, si hablamos del tabernáculo de Moisés, vamos a encontrar que tenía pieles de tejones teñidas de rojo. Y el rojo es un tipo o simboliza la sangre de Cristo. El tabernáculo es un tipo de Cristo, como el arca del pacto es un tipo de Cristo. ¿Por qué el arca del pacto es un tipo de Cristo? Porque el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia y estaba recubierta con oro. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná. Ahora, ¿por qué la arca del pacto es un tipo de Cristo? Porque la madera simboliza la humanidad de Cristo. El oro simboliza la divinidad de Cristo. Y dentro del arca, que vendría siendo dentro de Cristo, estaban las tablas de la ley. O sea, Jesús venía con la ley dentro de él. Y estaba el maná, que Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. O sea, ¿quién era el maná? El pan, Cristo. Y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Quién era la vara de Aarón? ¿Por qué la vara de Aarón reverdeció si no tenía raíz? O sea, que estaba anunciando la vara de Aarón, la resurrección de Cristo. La vara de Aarón, la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte porque la vara de Aarón no tenía raíz. Y la resurrección porque reverdeció sin raíz. O sea, de lo muerto nació vida. Entonces, el arca del pacto, por eso es un tipo de Cristo. Y el tabernáculo también. Si usted estudia el tabernáculo, se va a encontrar con toda la tipología de Cristo. El bronce que simboliza el juicio del pecado, la plata que significa la redención, el oro que significa la divinidad, las pieles teñidas de rojo, ¿cierto? De diferentes animales, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. O sea, todo eso lo encontramos en los tipos
¿cierto? Hablando del tabernáculo. Por eso que el tabernáculo resulta riquísimo en el punto de vista tipológico. Ahí es donde encontramos más tipos de Cristo, porque también estaban dentro los panes de la preposición, de la preposición, ¿ya? Estaba también el candelabro, los candelabros de oro, ¿cierto? De 7, que simboliza los 7 espíritus de Dios, ¿ya? Pero, y dentro también estaba, obviamente, el velo, que se rasgó en dos cuando Cristo muere en la cruz, y así, todo eso, todo lo que encontremos dentro del tabernáculo va a tener una tipología cristológica, ¿ya? Como dije, en el Nuevo Testamento tenemos suficientes claves para precisar lo que el antiguo debe ser considerado tipo sin ningún género de dudas. El carácter tipológico de Melquisedec, por ejemplo, o el de la Pascua israelita es incuestionable. Hebreos 7, del 1 al 3, versos 15 y 17, y Lucas 22, 14 al 20. Ahora, escucha esto. Aquí vemos dos cosas. Melquisedec, que aparece en Génesis 19 y después aparece en Hebreos 7. Ahí vemos nosotros un tipo de Cristo, sin genealogía, sin días, lo dice la palabra de Dios. O sea, no sé quién se salió, Berta, me salió, ya la acepté. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, Melquisedec, un tipo de Cristo, o la Pascua. ¿Qué hicieron en la Pascua? ¿Cierto? El Señor le dijo que tomaran un cordero sin mancha, que lo mataran, con ese cordero pintaron los dinteles cuando vino el ángel de la muerte, ¿cierto? Y ese día iba a ser el día de la liberación del pueblo. Entonces, ese cordero pascual simboliza a Cristo. Su muerte expiatoria, muere. Su sangre derramada para que no pasara el ángel de la muerte por las tiendas de los israelitas. Eso es un tipo, tipología de Cristo, el cordero. Algunos hermeneutas se formulan la pregunta: ¿es lícito considerar como tipos personas, cosas o acontecimientos del Antiguo Testamento si no hallamos en el Nuevo Testamento textos que explícitamente nos den pie a hacerlo? La respuesta, por lo general, es afirmativa. Si bien es recomendable una prudente sobriedad que nos libre de abusos erróneos, o sea, es importante entender que todo tipo debe tener un antitipo. Y siempre el antitipo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Porque Dios nos habló con figuras, tipos, símbolos y alegorías en el Antiguo Testamento. Era un lenguaje, el lenguaje de Dios en el Antiguo Testamento. Era una de esas formas. Seguramente no sería excedernos ver en Isaac un tipo de Cristo y en el sacrificio no consumado del Hijo amado de Abraham, un tipo de sacrificio consumado del Hijo amado de Dios, pero posiblemente nos introduciríamos en el terreno de la alegorización. Si pasamos al capítulo 24 del Génesis y afirmamos que el mayordomo de Abraham es tipo del Espíritu Santo y que Rebeca lo es de la iglesia, debe distinguirse entre el tipo y la mera ilustración. O sea, no es una cosa ilustrar y otra cosa es que realmente la Biblia tenga un tipo o una tipología. Entonces, como dije, sería excedernos de ver en Isaac un tipo de Cristo y en el sacrificio no consumado del Hijo amado de Abraham, un tipo del sacrificio, porque Abraham no es un tipo de Cristo, o sea, perdón, Isaac no es un tipo de Cristo, como muchas veces nos han dicho, o tal vez nos enseñaron. ¿Por qué no es un tipo de Cristo? No sé qué le pasa a mi hermana que... ¿Por qué no es un tipo de Cristo? Ah, Isaac, porque Isaac no muere en ese momento. Porque Abraham dice, Jehová proveerá cordero, ¿no es cierto?, para el holocausto, y cuando ven atrás, ven, ¿cierto?, a un carnero, no ven a un cordero, a un carnero, que es el papá de las ovejas. Y ese papá de las ovejas es Dios mismo, es un tipo del Padre, porque ahí en ese momento, realmente, en ese momento realmente que muere, ¿cierto? Es el carnero. O sea, ¿qué estaba diciéndonos Dios a través de ese momento? De que
Él primero se dio para después dar a su hijo. Por eso, cuando Abraham ve hacia atrás, lo que ve es el carnero, no ve un cordero. Porque acuérdense que Juan dijo, este es el Cordero de Dios, hablando de Cristo, que quita el pecado del mundo. Pero Abraham no ve un cordero, ve un carnero, que es el papá de las ovejas. Y ese es el que sacrifica en el altar. Entonces, ese sacrificio y todo eso lo que vivió Abraham, ¿cierto? Con su hijo Isaac, no es un tipo de Cristo. Como tal vez, como digo, hemos escuchado, nos han enseñado. No es un tipo de Cristo. Porque recuerde que Cristo muere en la cruz, en cambio Isaac no muere en ese momento que su padre lo va a llevar como ofrenda. Entonces, lo que Dios nos está mostrando ahí es que Él se dio primero para que su hijo se diera en la cruz del Calvario. Dios, el Padre. Porque recuerde que el Padre siempre es ejemplo, siempre ha sido ejemplo Dios de todo, de todas las cosas. Entonces, por eso debemos entender esto. Ahora vamos a ver las clases de tipos. Tipos personales. Hay en el Antiguo Testamento un buen número de personas que tienen carácter típico. Vamos a mencionar algunas de las más importantes en este momento. Por ejemplo, vamos a hablar de Adán. Adán, cabeza y representante de la humanidad, prefigura a Cristo, pese a que en la comparación no falta el contraste, pues el primero que fue cabeza de una raza caída, mientras que Cristo lo es de la humanidad redimida. O sea, Adán fue cabeza de una raza caída, pero Cristo es de la humanidad redimida. Mire la diferencia, pero es un tipo de Cristo, porque recuérdese que la Biblia nos habla de una línea mesiánica. O sea, todos los hombres de Dios y mujeres de Dios descendieron de una línea mesiánica, o sea, de una línea santa. Jesús descendió de un linaje santo. Por eso vemos de Génesis en adelante, Adán, ¿cierto? Que tuvo dos hijos, pero uno solo tuvo tres hijos. Uno fue desterrado, el otro murió, y el otro que es Set. De ahí, de Set, desciende toda la línea mesiánica, hasta llegar a los hijos de Noé, que vienen siendo Sem, Can y Jafet. Pero ni de Jafet ni de Cam desciende Cristo, sino de Sem. Por eso los israelitas eran llamados semitas. O sea, ¿quiénes son los semitas? Los descendientes de Sem. ¿Y de dónde desciende todo esto? Obviamente, de una línea mesiánica, ¿cierto? Si usted va a Génesis capítulo 5, en adelante, y ve usted toda la descendencia de Adán, toda esa línea, ¿por qué o sea, al único que se nombra una sola vez es a Caín, porque Caín fue desterrado. Pero, ¿qué es lo que hace? Dios nombra una línea, nombra a los descendientes de Set. ¿Por qué nombra a los descendientes de Set? Porque de la descendencia de Abel de él tenía que descender la línea mesiánica, pero no desciende de él, sino desciende de Set, porque Abel muere. Si usted lee todos los nombres de Set hasta Noé, dentro de esos nombres el significado está Cristo, dentro de estos nombres. Porque Adán significa hombre, Set sustituto, Set tuvo un hijo llamado Enos, que significa sufriente, en Génesis capítulo 5. Si usted va a Génesis capítulo 5, vamos a ver a Cristo dentro de toda esta genealogía. O sea que yo creo que entendamos algo, que si estamos hablando de tipos, Dios no deja nada al azar, pero tenía todo programado. ¿Ve? Por ejemplo, Adán significa hombre, Set, sustituto, Enos, sufriente, Cainán, capaz de morir, Mahalalel, complacencia de Dios, Jared, el que desciende, Enoc, consagrado, después Matusalén, muriendo enviará, Lamec, a pobres humildes, y Noé, descanso, consuelo y paz. Vamos a leer todos los significados solamente. Hombre, sustituto, sufriente, capaz de morir, complacencia de Dios, el que desciende consagrado, muriendo enviará,
a pobres y humildes, descanso, consuelo y paz. Ahí está Cristo, en la genealogía, ahí está Cristo, con los significados simplemente de los nombres de esta genealogía, de los que descendieron de Set. Y después Noé, al tener sus 3 hijos, que fueron, como decía mi hermano ayer, 8 se salvaron, ¿cierto? Su esposa, Noé, su esposa, Sem, Can y Jafet, y la esposa de Sem, la esposa de Can y la esposa de Jafet. Pero ¿de dónde desciende la raza, o sea, la línea mesiánica? De Sem. Y de ahí en adelante de Sem viene una línea mesiánica hasta llegar a Cristo. Por eso que uno dice, porque hay libros como Mateo que habla de la genealogía de Cristo y usted lo empieza a leer y se aburre. Dice, ¿por qué tantos nombres? Porque son importantes. Porque lo que está diciendo Dios, ¿por qué aparecen todos esos nombres? Lo que está diciendo Dios es que toda esa gente eran santos. Toda esa línea era una línea santa. Eran gente que amaba a Dios, eran gente que servían a Dios. Jesús nunca descendió de una persona corrompida. O sea, jamás Cristo iba a descender de alguien que no creyera. Jamás Cristo iba a descender de alguien que no tenía fe. Jamás Cristo, lo que Dios está diciendo es que de todos los que Jesús descendió, eran gente de Dios, que amaban a Dios, que servían a Dios, que caminaban con Dios, que hicieron la voluntad de Dios, con errores, con faltas como todos tenemos, pero nunca dejaron la fe. Y nunca se apartaron de la fe. Permanecieron con fe. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso que Adán, ¿cierto? Es una prefigura de Cristo, aunque el contraste es que Adán fue cabeza de una raza caída, pero Cristo de una humanidad redimida por su sangre preciosa y la muerte de la cruz. Después tenemos a Abraham como otro tipo creyente. Abraham, creyentes tipo de todos los seres humanos que serían justificados por la fe. O sea, Abraham es un tipo de la justificación por la fe. De todos los que fuimos justificados por la fe. O sea, ¿cómo fuimos justificados nosotros hoy día? Por la fe en Jesucristo. Sin la fe en Jesucristo no hubiéramos recibido la justificación, ¿cierto? Que es el perdón de los pecados, porque Cristo fue el que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces Abraham es un tipo de todos los seres humanos que serían justificados por la fe. Génesis 15:6, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6. Génesis 15:6, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6. Otro tipo es Melquisedec. Como ya hemos visto, lo que es de Cristo es su función sacerdotal. Analogía y tipología hay en el sumo sacerdote israelita. Hebreos 7, 1 al 3, ya lo habíamos notado, y Hebreos 9. Y Hebreos, el mismo 7, del 15 al 17 también. Ahí donde nos habla de Melquisedec, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Melquisedec es un tipo de Cristo? Bueno, porque Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, y la Biblia dice que en Hebreos que Jesús era el sumo sacerdote que murió una sola vez y para siempre por los pecados de todos nosotros. Entonces aquí vemos otro tipo. También tenemos Moisés, que tipifica también a Cristo por su fidelidad en la relación con la casa de Dios, así como por su función profética y también su función libertadora. Recuerde que, ¿cierto? Moisés escogido por Dios, ¿ya? Para demostrar la fidelidad a la casa de Dios, como dije, así como su función profética. Luego tenemos a Josué como dador de reposo. Bueno, y Moisés también, obviamente, como libertador del pueblo de Dios. También Cristo vino a libertarnos de la opresión del pecado. Josué como dador de reposo y el contexto de Hebreos, Salomón en sus funciones regias y en su filial relación con Dios. También tenemos ahí, ¿cierto?, a Salomón como también la sabiduría. Entonces, ahí vemos algunos tipos de personas, voy a ver lo más importante, pero también tenemos tipos de materiales, de cosas. Destaca
Entre ellos el tabernáculo, dijimos, israelita, con sus diversos objetos y utensilios dedicados al culto. La carta de los hebreos nos explica el significado de muchos de ellos. Sobresale el lugar santísimo, tipo del cielo mismo, y la sangre de los sacrificios, tipo de la sangre expiatoria, de Cristo, vertida en la cruz. En su conjunto, el tabernáculo es tipo del Hijo de Dios encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó literalmente, estableció su tabernáculo o tienda entre nosotros, en el cual Dios manifestaría su presencia y su gloria. Sentido análogo tiene el templo de Jerusalén, por ser exponente de la permanencia de Dios con su pueblo. Prefigura a Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros en el antiguo pacto. Emmanuel, Dios en nosotros en el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios estaba con ellos, en el nuevo pacto Dios está dentro de nosotros. Antiguo pacto Dios estaba con ellos, nuevo pacto Dios está dentro. O sea, Cristo nos habita. Esa es la diferencia entre Emmanuel del Antiguo Testamento y Emmanuel del Nuevo Testamento. ¿Ya? Jesús mismo sancionó este tipo. En otros textos el ejemplo se usa también como tipo del creyente, especialmente de su cuerpo, y también de la iglesia. El maná, alimento de los israelitas en el desierto, es tipo de Cristo y su poder vivificador. ¿Por qué? Y también porque el maná descendía del cielo y Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, esos son tipos de cosas. Tipos institucionales, por ejemplo, el sábado era figura del descanso eterno de los creyentes. La Pascua, de la Cena del Señor. Los tres evangelios sinópticos relacionan estrechamente la fiesta judía con la nueva conmemoración establecida por Jesús. Acontecimientos típicos. Pueden incluirse en este grupo buen número de eventos relatados en el Antiguo Testamento. El éxodo de los israelitas tiene un claro antitipo, el de la liberación del pecado obrada por Cristo en cuantos creen en él. Romanos 6, 17 al 18. Gálatas 5, 1. Primera de Pedro 1, 17 al 19. O sea, el éxodo de los israelitas es un claro antitipo de él, ¿cierto? La liberación del pecado obrada por Cristo para los que creen. Así como Israel fue liberado, Cristo también nos liberó a nosotros del pecado, la liberación. La colocación de la serpiente de bronce, como dije hace un rato en el acta, en medio del campamento israelita usada por Jesús como tipo de su propia crucifixión. Y en las diversas experiencias de Israel en el desierto, ve Pablo tipos aplicables a la vida cristiana. El diluvio, en ciertos aspectos, es tipo del bautismo. Todos los tipos mencionados tienen el claro apoyo en el Nuevo Testamento para considerarlos como tales. O sea, recuerde que todo tipo tiene que tener un apoyo en el Nuevo Testamento. Si no, no se puede considerar como un tipo. Pero podríamos añadir otros que, aún careciendo de explícita sanción nuevo testamentaria, reúnen semejantes características. Por ejemplo, personajes como José o David, en acontecimientos como el paso del Mar Rojo, el regreso de la cautividad babilónica, en objetos como la zarza, que a ojos de Moisés ardía sin consumirse, podemos descubrir sin esfuerzo aspectos que con toda propiedad nos permitiría usarlos como tipos implícitamente corroborados por el Nuevo Testamento. La interpretación tipológica conviene aplicar las siguientes reglas. O sea, si queremos interpretar un tipo, tenemos que tener ciertas reglas. Y esa, obviamente, la vamos a ver después del break, en la segunda parte de la clase. Estamos hablando de los tipos, todavía faltan los símbolos. Y eso también lo veremos en la segunda clase, aunque si es que alcanzamos, obviamente, por el tiempo. Pero vamos a quedarnos aquí en la interpretación tipológica. ¿Ya? Conviene aplicar la siguiente regla. O sea, en la segunda parte de la clase vamos a aplicar las reglas para interpretar tipológicamente, o sea, para usar los tipos. ¿Ya?
Vamos a tener 10 minutos de break, 10 a 12 minutos, unos 12 minutos de break. Así que volvemos en 12 minutos, que aquí, bueno, aquí son las 8:49, serían a las 9:02, allá serían en Chile a las 10:02. ¿Ok? Tómense un café, vaya al baño, descanse un poco para que podamos seguir con la segunda parte de la enseñanza de hoy. Tipos y símbolos.
Ya estamos de vuelta ya para comenzar la segunda parte de la clase de hoy. Recuerdo que estamos viendo tipos y símbolos. Les bendiga a los que están ya conectados de vuelta, después de un café, después de un té, no sé qué, lo que sea. Así que vamos a seguir con la enseñanza. Cafecito, Cafecito. cafecito. Sí, amén. Sí. Qué bueno. Vamos a ir con la enseñanza, o sea, continuar con la enseñanza. Recuerden que estamos viendo los tipos y símbolos, estamos en los tipos. Y quedamos en, para la interpretación tipológica conviene aplicar las siguientes reglas. O sea, siempre que uno va a estudiar algo, siempre hay reglas. Y las reglas se hicieron para seguirlas, no para romperlas. Y vamos a ver la siguiente regla. Número 1, buscar todos los textos del Nuevo Testamento que aluden directa o indirectamente al tipo objeto de estudio. Por ejemplo, si usted va a estudiar un tipo, tiene que buscar todos los textos del Nuevo Testamento que aludan a este tipo, directa o indirectamente. Lo importante es que tiene que buscar todos los versículos que puedan hablar o aludir, tal vez directo o indirectamente, al tipo que está estudiando. Esa es la primera regla. ¿Por qué tenemos que ir al Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento encontramos el respaldo para un tipo del Antiguo Testamento. Número 2. Bueno, si no alcanza a escribirlo, después revisa la clase y lo puede escribir. Ya, escriba lo que alcance. Número 2. Determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo. Bueno, el antitipo, para que sepan, es cuando la tipología se cumple. Por ejemplo, hablemos del Cordero Pascual, que es un tipo de Cristo. El Cordero es el tipo y el Cristo es el antitipo. O sea, el antitipo es el cumplimiento del tipo. Cada vez que un tipo del Antiguo Testamento se cumplió, se convirtió en un antitipo. ¿Amén? Ese es el antitipo. Entonces, determinar todos los puntos que corresponden entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente, a fin de no atribuir a aquel más de lo que realmente prefigura. ¿Ya? A fin de no atribuir a aquel más de lo que realmente prefigura. O sea, determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente a fin de no atribuir a aquel más de lo que realmente prefigura. O sea, que no se le puede atribuir más de lo que realmente el tipo está mostrando como figura del antitipo. Número 3. Especificar su contenido típico siempre a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña. Especificar su contenido típico siempre a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña. Como la ilustración, las instrucciones dadas para los casos de familias poco numerosas o el modo de asar y condimentar la carne con hierbas amargas. Por no haber una clara correspondencia en el Nuevo Testamento y a pesar de que ellos pudieran sacarse algunas aplicaciones interesantes. Por ejemplo, estamos diciendo que, por ejemplo, cuando se dio el Cordero Pascual, recuerde que habían familias que tenían que unirse para compartir el Cordero. Por cuando era muy pequeña la familia, tenían que unirse con otra. Si usted lo leyó en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Y dice que asaron y condimentaron la carne con hierba amarga, ¿ya? Pero como no hay una clara correspondencia en el Nuevo Testamento, no podemos decir que eso es un tipo. Entonces, cuando no hay clara correspondencia del tipo, o sea, un antitipo en el Nuevo Testamento, no podemos decir que algo es un tipo. Siempre tiene que estar fundamentado o respaldado por el Nuevo Testamento. Los tipos están en el Antiguo Testamento, los símbolos están en el Antiguo Testamento, aunque también encontramos, ¿cierto?, alguna tipología y simbología en algunos libros del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, por ejemplo. Pero hablando del Antiguo Testamento como sombra, ahí están los tipos y los símbolos, no lo olvidemos de eso. Por vía de ejemplo, apliquemos estas normas
al ya mencionado tipo de la Pascua. Tomaremos como texto base del Antiguo Testamento Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y como referencia al Nuevo Testamento, Mateo 26, del 2 al 19. Con los pasajes paralelos de Marcos y Lucas. Recuerde que Mateo, Marcos y Lucas son los tres evangelios sinópticos. Estos tres evangelios se llaman sinópticos porque sus escritos se parecen. Por eso, que está diciendo con los pasajes paralelos de Marcos y Lucas. Porque si usted va a Mateo 26, en el comienzo de los versículos le va a mandar a Marcos y le va a mandar a Lucas. ¿Cierto? Porque recuerde que son los evangelios sinópticos. Y otros textos y procedemos a su análisis en dos columnas comparativas. ¿Ya? Dijimos Éxodo 12 y Mateo 26. Éxodo 12 completo y Mateo 26 del 2 al 19, son los versículos que hablan de eso. Primera, el tipo de la Pascua, por su carácter compuesto, podría descomponerse en varios tipos simples: el cordero, la sangre, etc. Pero tal fraccionamiento, dejando aparte si sus elementos han de ser considerados como símbolos y no como tipos. Según algunos opinan, lógicamente conllevaría una pérdida de la visión global de la persona y la obra redentora de Cristo, con sus resultados, tal como se haya tipificada en el conjunto de la celebración pascual. Por ejemplo, podríamos decir, o como dije, descomponer la Pascua en varios tipos simples como el cordero y la sangre, pero si lo hacemos, podríamos desestimar un poco el tipo. Por eso es que la Pascua es un tipo de Cristo generalizada, completa. ¿Ya? En segundo lugar, hemos rehuido la inclinación a usar algunos elementos sugestivos de la Pascua, tales como tipo Éxodo 12, un cordero sin defecto, un cordero verso 3 sin defecto verso 5. La sangre del cordero protege del juicio de Dios, versos 12 y 13. La Pascua convierte a Israel en un pueblo peregrino, verso 11. El pan de la Pascua había de ser sin levadura, verso 8. ¿Ya? Entonces, tipo, Éxodo 12. Un cordero, verso 3, sin defecto, verso 5. Estamos viendo Éxodo 12. La sangre del cordero, 12 y 13, versos 12 y 13. La Pascua convierte a Israel en un pueblo peregrino, verso 11. El pan de la Pascua había de ser sin levadura, verso 8. Ahora vamos a ver el antitipo. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús no conoció pecado. ¿Ya? Segunda de Corintios 5:21 y primera de Pedro 2:22. Estamos viendo el tipo y el antitipo. Dijimos que el tipo era Éxodo 12, un cordero, verso 3, ¿cierto? Del 12, sin defecto, verso 5. Aquí Jesús no conoció pecado. Ahí estaría sin defecto, que Jesús no conoció pecado. La sangre de Cristo, base del nuevo pacto establecido por Dios para la salvación de los hombres, que de otro modo no podrían escapar de la condenación, porque recuerde que el pecado no tenía perdón. El pecado no tenía ningún perdón, los animales eran sacrificados y solamente cubría el pecado, no lo quitaba. Y eso tenemos que tenerlo claro, el pecado no tenía perdón. Los animales, el sacrificio que se hacía de la sangre de los animales solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Solo Cristo quitó el pecado a través de su sangre. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto, establecido por Dios para la salvación de los hombres, que de otro modo no podrían escapar de la condenación. ¿Ya?
Romanos 3, 25, 23 al 25. La redención obrada por Cristo hace de los redimidos una comunidad de peregrinos, ¿ya? Nos redime en la cruz, en la muerte de cruz del Calvario. La liberación del creyente en Cristo implica su purificación moral, la ausencia de fermentos pecaminosos, la ausencia del pecado. Cristo nos limpia. Primera de Corintios 5, del 6 al 8, ¿cierto? La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo realmente nos limpia del pecado. Realmente nos limpió y nos limpia del pecado. Pero la sangre de los corderos no te limpiaba del pecado. Y eso lo debemos tener claro. Por eso que solamente es un tipo, o sea, un símbolo de la sangre de Cristo. La sangre de los corderos no nos daba perdón, no traía perdón, simplemente cubría el pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia y quitó el pecado, solo por su sangre preciosa. ¿Ya? Eso más o menos así, a grandes rasgos, lo que es los tipos en la Biblia. Ya estuvimos viendo y aprendiendo cuáles eran los tipos de, obviamente, de la Biblia. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es los símbolos. Vamos a ver ahora la simbología. ¿Ya? Tipología vimos, ahora simbología. El símbolo es un ser o un objeto. El símbolo es un ser o un objeto que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia. Por ejemplo, así el perro es símbolo de la fidelidad. La balanza es un símbolo de justicia. El cetro es un símbolo de autoridad. La bandera es un símbolo de la patria. El ramo de olivo es un símbolo de la paz. O sea, el símbolo es un ser o un objeto que representa un concepto abstracto invisible. Por ejemplo, la justicia no la vemos, la autoridad no la vemos, ¿ya? La paz no la vemos, son cosas abstractas, invisibles, pero que son reales, no significa que no sean reales. Son cosas invisibles que no se ven, pero que sí realmente existen, porque la paz existe, ¿cierto? La autoridad existe, la justicia existe, ¿ya? La fidelidad existe, pero son conceptos abstractos, invisibles. Entonces, eso es un símbolo, ¿ya? Como dijimos, por ejemplo, el perro simboliza la fidelidad, la balanza, la justicia, el cetro, la autoridad, la bandera, la patria, el ramo de olivo, la paz. A los ejemplos que acabamos de mencionar podríamos añadir otros que tienen un significado casi universal. Son comunes a muchos pueblos y aparecen en sus respectivas literaturas a lo largo de los siglos. Pero hay símbolos que son neta y exclusivamente bíblicos, ¿ya? Y se refieren a aspectos determinados de las obras de Dios en su relación con los hombres. El simbolismo del arco iris ha llegado a universalizarse, pero tiene su origen en la promesa de Dios a Noé que nunca más sobrevendría otro diluvio. Y son innumerables los símbolos que pertenecen singularmente al pensamiento y a los escritos bíblicos, son netamente bíblicos. El arco iris no es de los gays, no es de los LGTB, de los homosexuales. El arco iris es un símbolo de Dios, ¿cierto? Que apareció cuando terminó, después del diluvio, cuando Dios le hizo una promesa, no es que nunca más destruiría el mundo por un diluvio. Entonces, ¿qué viene siendo el arco iris? Un símbolo de una promesa de Dios que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Eso es el arco iris. O sea, que cada vez que vemos un arco iris,
el arco iris nos está diciendo que Dios nunca más va a destruir la tierra por un diluvio. Entonces, eso tenemos que entender. El problema es que las tinieblas, usted sabe que han agarrado todo lo que es de Dios y lo han tergiversado, como lo hicieron con el arco iris. Desde el punto de vista hermenéutico, el símbolo tiene mucho en común con el tipo, por lo que ambos pueden llegar a confundirse. Y eso es importante. ¿Cuándo se confunden? Cuando no entendemos lo que es un tipo y cuando no entendemos lo que es un símbolo. Dijimos que un símbolo es abstracto e invisible, ¿ya? Y eso nos va a determinar lo que es un símbolo. A menudo hay diversidad de opinión entre los exégetas en el momento de decidir si un objeto es lo uno o lo otro. En cierto sentido, todos los tipos podrían ser considerados como símbolos, por supuesto, pero no todos los símbolos son tipos. O sea, todos los tipos podrían ser considerados un símbolo, pero no todos los símbolos son tipos. Unos y otros tienen en común que están constituidos por objetos literales que entrañan en el significado de otras realidades con las que existe una relación analógica. La diferencia radica en lo que ya señalamos anteriormente, en que el tipo, tiene su confirmación y frecuentemente su explicación en el Nuevo Testamento, requisito que no distingue necesariamente al símbolo. Por ello, obviamente, cabe una mayor dosis de subjetivismo por parte del intérprete, tanto en la determinación de los objetos simbólicos como en la de su significado. O sea, ¿qué significa esto? Que el requisito, ¿cierto?, que tiene un tipo es que tiene su confirmación y su explicación en el Nuevo Testamento, el tipo. Pero el símbolo no necesariamente tiene una explicación en el Nuevo Testamento, ¿ya? O una confirmación, sino que cabe una mayor dosis de, o sea, va a depender del estudiante de ver realmente si el símbolo simboliza, valga la redundancia, lo que estoy estudiando. Por ejemplo, nos encontramos de hecho ante una de las partes más difíciles de la hermenéutica, pues el símbolo es elemento esencial en numerosas porciones de la escritura, particularmente los libros proféticos y sobre todo en los apocalípticos. Si usted ha leído Apocalipsis, es uno de los libros más difíciles de entender y de interpretar. Pero el problema mayor de Apocalipsis es que para entender Apocalipsis necesito conocer profundamente los otros 65 libros de la Biblia. Y ese es el gran problema que ocurre hoy, que la gente quiere estudiar Apocalipsis cuando no ha estudiado los otros 65 de la Biblia, los otros 65 libros. Mientras no hay un conocimiento profundo de los 65 libros restantes, no podrá haber una correcta interpretación del libro de Apocalipsis. O sea, Apocalipsis es un libro realmente difícil de comprender porque también está lleno de simbología, ¿cierto? Está lleno de alegorías, está lleno de un lenguaje difícil de comprender. Y el problema hoy día de la gente es que quiere entender algo que no se entiende sin los otros libros de la Biblia. ¿Ya? No se puede comprender ni interpretar Apocalipsis sin un conocimiento profundo de la Escritura. Pero el problema es que hoy en día lo que más gente quiere es interpretar lo que no conoce, interpretar lo que realmente no tiene conocimiento. Entonces, cuando se interpreta sin conocimiento, hablando de Apocalipsis, es fácil caer en el error. Y eso es lo que ha pasado hoy día con mucha gente que estudia, con mucha gente que enseña, o sea, mucha gente que habla de Apocalipsis, que eh, realmente no están, eh, o sea, hablando bien. ¿Por qué? Porque no hay una profundidad, ¿ya? Y ese es un gran problema.
Las dificultades de simbología, bueno, vamos a leer un poquito aquí, no encontramos de hecho, dice más difícil de lo médicos, ya. Dijimos, a menos que se adopten sólidas normas fundamentales de un mismo texto, surgirían las más diversas interpretaciones, algunas de ellas realmente peregrinas o extravagantes. Bastaría como ilustración recordar la serie de personajes históricos o entes políticos a los que se ha aplicado Apocalipsis 13. Recuerde que Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 18, la gente ha dicho habla de las bestias. Uno ha dicho una cosa, otro ha dicho otra. Han dicho que, no sé, que Hitler era una de las bestias del Apocalipsis y así. O sea, ¿a cuántos gente se le ha atribuido este capítulo 13 de Apocalipsis? Hablando de las bestias, del anticristo, del falso profeta, ¿cierto? Entonces, eso nos tiene que a dar a entender de que no es llegar y decir este es un símbolo de algo o significa algo. Por eso las dificultades de la simbología aumentan si tenemos presente que un objeto determinado no siempre tiene el mismo simbolismo. Por ejemplo, el fuego puede ser simbólico de purificación, pero también de juicio. El agua puede simbolizar el lavamiento moral, pero también la salvación o la vida abundante dada por el Espíritu Santo. O el agua también puede simbolizar la palabra. En el aceite, por su uso original para la unción de sacerdotes y reyes, se ha visto siempre un símbolo del Espíritu de Dios, no faltan, pero no faltan textos en los que se usa como un símbolo de sanidad o de alegría. Ante esta pluralidad simbólica de muchos objetos, el intérprete ha de decidirse no por el significado que más abunde en el conjunto de la escritura, sino por el que esté más en consonancia con el contexto. O sea, que para interpretar un símbolo necesitamos conocer el contexto del símbolo. Si yo encuentro un símbolo en la Biblia que quiero estudiar, ya el contexto, el que va a determinar si ese símbolo es realmente lo que estoy dando a entender o lo que estoy simbolizando. Otros factores que han de tomarse en consideración al interpretar un símbolo son la situación vital del escritor, su perspectiva histórica, el esencial de su mensaje y el significado claro del mismo símbolo usado en otros pasajes del libro. Y por supuesto, la analogía entre el símbolo y lo simbolizado debe ser simple. Lo deben buscarse, lo deben buscarse múltiples puntos de semejanza o correspondencia entre ambos. El teólogo T.E. Fontaine ilustra este principio con dos ejemplos muy claros. Cuando el agua simboliza la palabra de Dios es porque las dos cosas lavan y no porque son claras, refrescantes, baratas o saludables. Cuando es justo entender el aceite como símbolo del Espíritu Santo, no es lícito buscar otros significados en el aceite, como apto para dar luz cuando arde, o que se extrae del fruto solo cuando se exprime, o que sirve para suavizar las heridas. Tal procedimiento en la interpretación de los símbolos viola el verdadero carácter de esta figura. Por eso cuando el agua simboliza la palabra de Dios, es porque las dos cosas lavan, y no porque son claras, o refrescantes, o baratas, o saludables. O sea, si yo encuentro en la Biblia un agua y simboliza la palabra, no es porque sea clara, sino porque la palabra, el agua que hace, lavar. ¿Y qué hace la palabra? También nos lava. Dice, Jesús le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, un símbolo de la palabra es porque lava. Y si calza con eso, con lavar, entonces es un símbolo de la palabra de Dios. Si aparece agua en la Biblia y calza con lavar, eso significa que es un símbolo de la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero quiero darme a entender. Clasificación de los símbolos. Ya vamos a terminar ya para ir después a las preguntas. Generalmente se establecen tres clases de símbolos: objetos materiales, hechos milagrosos, elementos de visiones proféticas.
sea, generalmente encontramos estos tres tipos de símbolos en la Biblia. Objetos materiales, hechos milagrosos y elementos de visiones proféticas. Puede servirnos de ejemplo de símbolo material el arca del testimonio colocada en el lugar santísimo del tabernáculo. La forma cúbica del santo recinto ya nos habla de la perfección absoluta del lugar en que Dios habita en toda la gloria de su santidad. Compárese la descripción de la Jerusalén celestial en Apocalipsis 21:16. Recuerde que la ciudad cubo, la Nueva Jerusalén es una ciudad cubo. En todos lados de esa ciudad es un cubo y mide lo mismo, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 y 12.000. Por todos lados aparece el número 12.000, Apocalipsis 21:16. Como le dije delante, el arca contenía las tablas de la ley, Éxodo 25:16 al 21, Éxodo 25, del 16 al 21, una ley santa, inviolable. Por eso la madera del arca era de óptima calidad que aseguraba su duración, porque la acacia, que era la madera con que se hizo el arca del pacto, era la madera más durable, es una de las maderas que menos se pudre, o sea, es más difícil de pudrirse esta madera, por eso su duración es tan larga, es tan buena, es una de las mejores maderas por su dureza, y con eso se hizo el arca del pacto, ¿ya? La ley era un tesoro moral. No es pues de extrañar que el arca estuviese totalmente recubierta de oro, pero la ley de aquellas tablas había sido transgredida infinidad de veces por el pueblo de Israel. El testimonio de las tablas era pues un testimonio acusatorio. Sin embargo, sobre el arca estaba el propiciatorio o cubierta sobre la que se rociaba la sangre de la expiación, símbolo de la obra propiciatoria de Cristo en la cruz. Recuerde que estaba el propiciatorio, que era de oro, y encima de ese propiciatorio estaban los querubines que tocaban con sus dos alas, tocaban la punta de sus alas como cubriendo el propiciatorio. Era ahí donde se rociaba la sangre de los animales, simbolizando, ¿cierto?, la obra redentora o propiciatoria de Cristo en la cruz. En el Nuevo Testamento, el pan y el vino de la cena del Señor tienen un simbolismo inconfundible. Pese a la doctrina católica de la transustanciación, transustanciación se llama, lo que creen los católicos, que cuando te dan la hostia y te dan el vino, que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso es lo que cree la Iglesia Católica, que está, obviamente que está completamente errada, porque ni la sangre se convierte, ni el vino se convierte en la sangre de Cristo, ni el pan que tomamos en la cena se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es una doctrina totalmente contraria a la Escritura, pero sí representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Su entrega plena a la muerte, que había de abrir a los hombres la puerta de la salvación. O sea, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo, cuando hizo la última cena, tomó la copa y dijo, este es, ¿cierto?, mi sangre. ¿Por qué? Porque era un símbolo de su sangre, la sangre del nuevo pacto, que iba a ser derramada, que por vosotros, dijo, es derramada. Entonces, el vino simboliza la sangre de Cristo y el pan simboliza el cuerpo de Cristo. No es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, ni el vino se convierta en la sangre de Cristo. Eso, si alguien cree eso, obviamente que está erróneo, porque no es así. Son símbolos. Los seres o objetos milagrosos simbólicos no abundan en la Biblia, pero los pocos que hallamos en sus páginas son altamente sugestivos. El querubín con la espada flamante a la puerta del Edén, del huerto de Edén, símbolo de ruptura de la comunión del hombre con Dios. La zarza ardiente que es Moisés en Horeb, símbolo de la presencia soberana y de la santidad de Dios.
aunque algunos han visto en ella una figura de la indestructibilidad del pueblo redimido. La columna de nube y fuego de día y de noche iba delante de los israelitas, signo de la protección y dirección de Dios. Aunque no sean estos los únicos milagros a los que puede atribuirse un carácter simbólico, sí son los más significativos, porque recuerde que la columna de nube era para el día, era el aire acondicionado que Dios les puso al pueblo de Israel, y la columna de fuego era la calefacción que Dios le puso al pueblo de Israel en el desierto. Porque en los desiertos en el día es calor y en la noche es frío. O sea, en el día la temperatura se eleva demasiado y en la noche baja demasiado. O sea, en el desierto te puedes morir de frío o te puedes morir de calor. Si es de día te puedes morir de calor, si es de noche te puedes morir de frío, pero Dios les puso aire acondicionado para el día y calefacción para la noche. Entonces, eso es un símbolo, obviamente, en la Biblia encontramos este símbolo, ¿ya? Mucho más numerosos son los símbolos que encontramos en las visiones concedidas a Dios a los profetas, con menos frecuencia a los apóstoles. La amplitud y riqueza de estos símbolos, así como la dificultad que entrañan para su interpretación, justificarían que le dedicásemos un capítulo entero, pero nos limitaremos a presentar solo algunos de los ejemplos. El misterio de Isaías empezó o adquirió una dimensión más profunda a raíz de la majestuosa visión descrita en el capítulo 6 de su libro. En ella aparecen varios objetos de un simbolismo impresionante. No sé cuánto leo Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión del trono de Dios y ve a Dios. El trono alto y sublime testimonio de la soberanía de un Dios que permanece como el verdadero rey. Cuando los reyes humanos como Usías mueren y desaparecen. El manto, por ejemplo. También encontramos aquí en el manto, ¿cierto? Cuya, ¿cierto? La orilla, ¿cierto? Cubría el templo, símbolo de encubrimiento divino, según el comentario de Keil y Delsich, que son teólogos, aunque Dios manifestara allí su gloria, se ve también obligado a cubrirla, ya que los héroes creados son incapaces de soportarla. Pero los que encubre su gloria no es menos glorioso que aquella que parte de ella que nos es revelada. Esta era para Isaías la verdad incorporada en el largo y manto, ¿cierto?, de su túnica, de su falda. Las alas de los serafines, que bien pueden ser un triple signo de la humildad, reverente, santidad y diligencia en el servicio. Tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Para algunos exégetas, los propios serafines son símbolos de todos los seres celestiales. Los umbrales de las puertas que se estremecen y el humo que llena el templo por su paralelismo con Éxodo 19 al 18 y Apocalipsis 15, 8, y por el contexto histórico puede simbolizar la presencia de Dios en la majestad de su justicia, de la que se derivan sus juicios sobre hombres y pueblos a lo largo de los tiempos. Amén. Ahí vemos nosotros, ¿cierto?, cómo algunos símbolos encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, debemos nosotros conocer y entender la simbología y obviamente la tipología, porque a la hora de interpretar necesitamos saber qué es lo que estamos interpretando. Hay muchos símbolos más que lo veremos en la próxima clase, ¿ya? Porque es importante que entendamos la simbología y la topología de la Biblia para dar una correcta interpretación. Recuerda que estamos en hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente la escritura. Si no conocemos los símbolos o los tipos, entonces no podremos interpretar correctamente. Si no conocemos lo que vamos a ver más adelante también, que es también las figuras literarias que aparecen en la Biblia. Todas las figuras literarias que aparecen en la Biblia también nos van a mostrar cómo interpretar correctamente la escritura. Porque si vamos a predicar y vamos a enseñar, necesitamos saber interpretar correctamente. Vamos a ir a la tarea para
para esta semana, les voy a dar solo una sola cosa que hagan. Esto ustedes lo pueden buscar en Google, lo pueden copiar y pegar. No se calienten la cabeza, como dice mi papá. Explíquese la diferencia entre símbolos y tipos bíblicos. Tiene que ser bíblico, no nada de fuera que no sea de la Biblia. Explique la diferencia entre símbolos y tipos. Esa es la tarea para esta semana. Vaya a Google, investigue, estudie. Ya saben, en una hoja explican la diferencia entre símbolos y tipos. Eso es todo. Esa es solamente la tarea para esta semana. Ahora, preguntas, consultas. Yo sé que estamos cansados. Amén. Y sé que también después van a revisar la clase. Pero igual es importante que hayan preguntas y consultas. Y también le voy a pedir que para la próxima clase todos tienen que tener la cámara encendida porque tengo que saber que usted está ahí. ¿Ya? Eso es lo que corresponde. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, No sé si la cámara mía se ve o no, porque yo escribo en mi celular y a lo mejor pareciera que estuviera apagado, ¿no? sí se ve. ¿Sí? Sí. Es que como yo escribo, tengo en el mismo celular, se achica la pantalla y pareciera que no se veía. Pensaba eso. No, sí, te vemos bien. Ya. Clarito como el agua. Ok. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta? Pastor, Amén. Bendiciones, mi hermana. bendiciones, amén. Más que todo, consulta de la misma tarea. Entonces, ahí usted decía en una hoja para ambas explicaciones, ¿verdad? De las diferencias entre tipos y símbolos. Sí, una No sola una hoja. hoja de... Sí, Ah, ya, perfecto. sí, con una Ya, hoja estamos ok. excelentes. Ah, ya, me queda claro. Sí. Gracias. Ya, ¿qué más? Eh, la otra pregunta era que tú dijiste cuando empezamos después del break, dijiste que había que buscar todos los textos que hablen de tipos y Y bueno, determinar todos los elementos del tipo y antitipo, eliminándolos de lo que está hasta ahí escribirse. sí. Lo que pasa es que cuando uno va a estudiar un tipo hay que buscar los textos que respalden el tipo, porque el tipo está en el Antiguo Testamento y el Sí, antitipo está en el Nuevo. Entonces, si quiero saber que un tipo está respaldado, o sea, que es un tipo realmente, tiene que tener un respaldo del Nuevo Testamento. ya, pero ese no era una tarea, la tarea es esta, la que tú No, explicaste ahora. no, eso Ya, es una tarea, eso es la explicación de la enseñanza de hoy. O sea, si yo ya, quiero ok, estudiar un tipo, ahora sí. tengo que buscar todos los versículos en el Nuevo Testamento que respalden si yo creo que lo que estoy estudiando es un tipo, lo que va a respaldar ese estudio va a ser el Nuevo Testamento. Ya, Si no, no es un tipo. Eso es. ok, ok. Sí. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Pregunten, pregunten. Ya, entonces la tipología y los símbolos son diferentes. Eso es Sí, lo que tenemos que nosotros hacer la tarea. La sí. tipología es del Antiguo Testamento, La diferencia entre tipos y símbolos. ya, entre tipos y símbolos. Ya Ah, hablamos de ya, los tipos y después hablamos de los símbolos. ya, Obviamente que obviamente no se va a captar todo lo que se habló, porque igual es harto. no, Pero para eso es la tarea, para eso tienen que investigar. ah, ya, ya. Ya se les dio la base, Sí, la investigación va a dar lo demás y ahí se va a entender mejor, obviamente, porque para eso claro, son porque las tareas. ahora nos estaba enseñando lo que era tipo, tipología. Exactamente.
todo eso que teníamos que aprender, como desglosar el texto, eso es más o menos Claro, entender. conocer los Ya, tipos, conocer los símbolos, dónde están los tipos, qué son, y los símbolos. Por eso ya, la idea es, la tarea es explicar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos y los símbolos? Eso quiero ya, saber. ya. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces dice que Adán fue la cabeza y representante de la humanidad caída, Sí, que sí, pues, ya, caída. claro, Y Jesucristo, esa parte no la entendí mucho, y Jesucristo fue el representante, de la ¿cómo? humanidad redimida. Redimida. Sí, pues. Ya, Por eso que Adán es un tipo de Cristo. ¿Ya? ya, ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la muerte entró a través de un hombre, Adán, pero la vida ya. a través de otro, Jesucristo. Y ahí llegó la... Cuando Adán cae, toda la raza humana cae. Por eso Cristo, caída. claro, y Cristo viene a redimir a la raza humana, Mm, o sea, a levantarla de su caída, obviamente. Sí, pues en Amén. Génesis capítulo 3 el hombre cae. Por eso Ya, la primera promesa mesiánica de un Mesías, de un Redentor, en el 3:15, verso 15 del 3, ¿cierto? Esa es la ya, primera promesa mesiánica. Jesús vino a restaurar, a revelar lo que estaba malo. ¿Cuál era lo que estaba malo? La caída del hombre. El hombre cae de la gracia, ya, cae de la presencia de Dios y es ya. obviamente condenado. Comienza la condenación ese día, cuando el hombre peca. Amén. Que Ya, en el huerto están los dos árboles, el árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre? Tomó el árbol de la ciencia, del gracias. bien y del mal, en vez de tomar del árbol de la vida. De la vida. Lo mismo que pasa hoy día. Hoy día la gente prefiere el árbol de la ciencia, el bien y el mal, antes del árbol de la vida. Porque el árbol de la ciencia, el bien y el mal, es el mundo, esta vida. Y el árbol de la Ya, vida es Cristo. es Cristo Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la y la vida. vida. Amén. Entonces, Ya, la raza humana cae con Adán, pero es restaurada con Cristo. ¿Eso? ya. Amén. ¿Alguien más? Si no, bendiciones. Vamos a poner, terminar la grabación. Porque trato de que se graben las preguntas también para que la gente también pueda recibir. Si no hay más preguntas, si alguien quiere preguntar, saca el mute y habla. Si no, nos vamos. Yo la última, que ¿Ya? antes no eran perdonados los pecados cuando eran los holocaustos, no los perdonaban. No, Yo no, pensaba que sí. no, pues, si no, si hubieran sido perdonados, no necesitaríamos a Cristo. Ah, eran Solo eran cubiertos. cubiertos. Sí. Ah, ya, Sí, ya, Exactamente. de ya. hecho, como para contextualizar, de hecho hacían como justicia por sus propias manos. Si También. había alguien que pecaba, como por ejemplo en Moisés, ellos mismos, si hubo un adulterio, por ejemplo, ellos mismos decían, juzgaban a las personas, las amarraban y después las apiedraban. Entonces no eran perdonados, tenía que juzgar, tenían que ser Sí, pues, juzgados, sí o sí. exactamente. Estaba el juicio del pueblo. Y también, Exacto. exactamente, y también existían las ciudades de refugio, que eran 5, donde alguien que mataba a otro por accidente podía escapar y ser librado del vengador. O sea, había un vengador, había una persona que se dedicaba a matar. Esa era la forma de la justicia. Había alguien que mataba a aquel que mataba a otro, porque recuerden que en el antiguo pacto era, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, Pero muerte por, muerte por muerte. ya. Entonces, el que mataba a alguien, ya sea
por accidente o lo mató, había un vengador de la sangre, pero él por accidente tenía la oportunidad de escaparse de una de las 5 ciudades de refugio. Y lo más tremendo es que el 5 es el número de la gracia. O sea, que nada es casualidad, todo en la Biblia son símbolos o tipos. Qué increíble, 5 ciudades de refugio, 5 es el número de la gracia. sorprendente. Así es el Señor. O sea, todo está bajo Tremendo. control. Todo Dios lo Amén. tiene, Mm. Dios lo tiene marcado en su palabra. La palabra, todo está escondido ahí. Ahí ellos escapaban y el vengador no los podía matar porque a esas ciudades no podía entrar el vengador. Oh, Pero qué sí, tremendo. Amén. a cualquier otra ciudad podía Aleluya. entrar y matar a alguien y no tenía ninguna repercusión. Era como la justicia que existe hoy día. Hoy día la justicia, Dios le dio la autoridad también de matar y es lamentable, pero así es. O sea, por eso que en algunos países todavía existe la pena de muerte. Y uno dice, pero ¿por qué Dios está de acuerdo con la muerte? Claro, Dios sí está de acuerdo con la muerte, pues si la muerte no es, no es algo tan terrible, o sea, la gente lo ve como terrible, pero muerte es separación del cuerpo, el alma y del espíritu. Hablamos de condenación, es la separación de Dios. Entonces, eh, la muerte solamente es una separación, es un paso a otra vida, a la vida ya sea con Dios o sin Dios. Entonces, esa es la muerte. Entonces hay países que tienen pena de muerte porque Dios les dio la autoridad a la justicia para que aplicaran la justicia. O sea, obviamente que si la hacen incorrectamente, injustamente, van a tener que obviamente dar cuenta también. Por eso que todos los países, los jueces y todo eso van a tener que dar cuenta. Y va a ser una cuenta especial, no como una persona común y corriente. Entonces, todas esas cosas son es lo que nos enseña la Escritura. ¿Alguien Amén. más? Gloria a Dios. ¿Nadie más? Bueno, Dios les bendiga para estudiar esta semana y obviamente nos vemos el próximo sábado siguiendo con las clases. Amén, para seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros.